El miedo, esa emoción primal y a menudo paralizante, se nos presenta comúnmente como un enemigo, una barrera que nos impide avanzar, un adversario a ser conquistado, o peor aún, a ser evitado a toda costa. Lo percibimos como un muro que bloquea nuestros sueños, un grillete que nos mantiene atados al pasado. Sin embargo, si nos atrevemos a mirar más allá de su fachada intimidante, a indagar en sus profundidades con curiosidad y compasión, descubrimos una verdad sorprendente y profundamente liberadora. Detrás de cada miedo, siempre hay un deseo profundo de transformación. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El miedo no es meramente una señal de peligro. Es, en su esencia más elevada, un heraldo del cambio, un guardián de nuestro potencial inexplorado, una invitación velada a convertirnos en una versión más expandida y auténtica de nosotros mismos. Nuestra sociedad nos ha condicionado a ver el miedo como una debilidad. Se nos enseña a ser valientes, a no mostrar temor, a superar nuestros miedos con fuerza de voluntad. Y si bien la valentía es admirable, a menudo se confunde con la ausencia de miedo, en lugar de reconocerla como la capacidad de actuar a pesar del miedo. Esta narrativa nos empuja a reprimir nuestros temores, a juzgarnos por sentirlos, lo que solo los arraiga más profundamente en nuestro inconsciente. Cuando el miedo es negado, se convierte en un conductor silencioso de nuestras vidas, manifestándose como ansiedad, procrastinación, estancamiento, relaciones disfuncionales y una sensación persistente de insatisfacción. Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos nuestra relación con el miedo? ¿Y si, en lugar de luchar contra él, nos volviéramos curiosos sobre lo que nos está señalando? ¿Qué si viéramos el miedo no como un obstáculo, sino como un portal? Es en este cambio de perspectiva donde reside la clave para desbloquear su poder transformador. A nivel biológico, el miedo es un mecanismo de supervivencia invaluable. La respuesta de lucha o huida nos ha protegido como especie a lo largo de la evolución, alertándonos sobre peligros inminentes y movilizando nuestros recursos para enfrentarlos o evadirlos. Sin embargo, en el mundo moderno, muchas de nuestras amenazas ya no son depredadores físicos, sino miedos psicológicos, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido, miedo a no ser suficiente, miedo a perder el control. Estos miedos psicológicos, aunque no son directamente peligrosos para nuestra supervivencia física, activan las mismas respuestas primitivas en nuestro cuerpo, inundándonos de adrenalina y cortisol y llevando a un estado de alerta constante. La mente, en su intento de protegernos, nos empuja a la evitación, a permanecer en nuestra zona de confort, a no arriesgarnos. Pero lo que la mente percibe como seguridad, el alma lo percibe como estancamiento. Aquí es donde reside la paradoja. El miedo nos alerta sobre un peligro, pero ese peligro, en el contexto de la transformación personal, a menudo no es una amenaza a nuestra existencia, sino a la existencia de nuestra identidad actual. El miedo a dejar un trabajo insatisfactorio no es solo miedo a la incertidumbre económica, es miedo a perder la identidad de empleado de esta empresa, a la incomodidad de la transición, a la posibilidad de fracasar en un nuevo camino. El miedo a una relación significativa no es solo miedo al dolor, es miedo a la vulnerabilidad, a la intimidad que exige que bajemos nuestras defensas y revelemos nuestro verdadero ser. En todos estos casos, el miedo surge porque el alma está impulsándonos hacia una nueva versión de nosotros mismos, una versión que el ego aún no conoce y, por lo tanto, percibe como una amenaza. Cuando el miedo surge en torno a una oportunidad, una decisión importante, un cambio de vida o la posibilidad de expresar nuestra autenticidad, no es una señal para retirarse. Es, de hecho, una señal potente de que un profundo deseo de transformación está activo en nuestro interior. El miedo es el guardián del umbral, la última prueba antes de cruzar hacia un nuevo nivel de ser. Por ejemplo, el miedo a hablar en público no solo está ligado al temor al juicio o al ridículo, sino que refleja un deseo profundo de ser escuchado, de compartir tu mensaje y de inspirar a otros. La transformación que se anhela es la de un comunicador seguro y efectivo. En el caso del miedo a iniciar un nuevo proyecto o negocio, más allá del temor al fracaso financiero o al esfuerzo,
Hay un anhelo de creatividad e independencia, así como el deseo de manifestar tu visión en el mundo. Aquí, la transformación es la de un emprendedor o creador. El miedo a terminar una relación estancada no se limita al temor a la soledad o al dolor de la ruptura. También implica el deseo de una relación más auténtica y satisfactoria que esté alineada con quien eres. La transformación deseada es la de un ser autónomo y consciente en sus relaciones. Asimismo, el miedo a explorar tu espiritualidad o creencias profundas puede surgir de la duda o del temor a lo desconocido, pero detrás está el deseo innato de significado y conexión con lo divino. La transformación aquí es la del buscador de la verdad, un alma en expansión. El miedo a la vulnerabilidad y la intimidad revela un profundo anhelo de conexión genuina y amor incondicional. La transformación es la capacidad para mantener relaciones auténticas y profundas. En cada uno de estos escenarios, el miedo no es un fin en sí mismo, es una manifestación de la resistencia del ego al cambio. El ego prefiere lo conocido, incluso si resulta incómodo o limitante, porque lo conocido es predecible. Sin embargo, el alma anhela la expansión y la expresión de su potencial ilimitado. Para que esa expansión ocurra, el ego debe soltar su agarre. El miedo se convierte así en un síntoma de esta tensión entre el deseo de seguridad del ego y el impulso de crecimiento del alma. Dale like, suscríbete y comparte. Si el miedo es un portal, ¿cómo lo atravesamos? El camino no es la supresión, sino la exploración consciente y la transformación energética de esa emoción. 1. Reconocer y nombrar el miedo. El primer paso es la conciencia. En lugar de huir, detente y observa. ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿Qué pensamientos lo acompañan? Nómbralo. Siento miedo al fracaso. Siento miedo al rechazo. Al reconocerlo, le quitas parte de su poder. 2. Explorar la narrativa del miedo. ¿Qué historia te está contando este miedo? ¿Qué peor escenario imagina? A menudo, las narrativas del miedo son desproporcionadas o se basan en experiencias pasadas que ya no son relevantes. Cuestiona la validez de estas historias. 3. Identificar el deseo oculto. Aquí es donde la transformación comienza. Pregúntate, ¿qué deseo o anhelo profundo reside detrás de este miedo? Si este miedo desapareciera, ¿qué me atrevería a hacer? ¿Qué versión de mí mismo estaría viviendo? ¿Qué tipo de vida manifestaría? La respuesta a estas preguntas revela el deseo de transformación. Cuando abrazamos esta verdad, el miedo ya no es una fuerza para ser temida, sino una brújula interna. Nos señala no hacia lo que debemos evitar, sino hacia lo que nuestra alma anhela profundamente. Es un recordatorio de que estamos vivos, de que somos capaces de crecer, de que somos seres en constante evolución. Detrás de cada susurro de miedo, hay un grito silencioso del alma que anhela liberarse, expandirse y manifestar la magnificencia que ya reside en su interior. Es hora de escuchar ese anhelo y atreverse a cruzar el portal. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.